Que Dios te bendiga en esta preciosa hora y la paz de Cristo alumbre tu corazón. Hoy tenemos un pan de vida donde nos vamos a deleitar. Recuérdate que hay un pan que Dios tiene para cada día. Y cuando ese pan lo procuramos, su maravillosa presencia manifiesta ese alimento espiritual en nuestra vida, tanto personal como espiritual. Porque Jesús dijo que el Padre había dicho que no solo de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces Dios todavía sigue hablando, Dios todavía sigue guiando, Dios todavía sigue manifestando su voluntad y por eso procuramos este pan de este día. Y hoy traigo una palabra que quiero que ministre profundamente en tu corazón. Una de las etapas que veo que se le hace más difícil a nosotros como creyentes o como cristianos dar el paso de fe es por medio del perdón. Hay personas que se le hace difícil perdonar, hay otras que se le hace difícil sanar su corazón por las heridas que tienen, que cargan y que no saben cómo lidiar con ellas, no saben cómo entregársela al Señor. Y quiero tocar este tema ya que estaba meditando en la palabra del Salmo 51, donde muchos conocen este salmo porque es un manjar que salió de los labios de David en una etapa de su vida difícil, donde él había fallado al Señor y él va delante de su presencia buscando su perdón. Recuérdate que la palabra dice que si tú no perdonas, Dios no te perdona. Y muchas veces los sentimientos o las emociones de la ira, el odio, el rencor, las raíces de amargura, la falta de perdón, donde se manifiesta el enojo, la rabia y todas estas acciones que traen consecuencia vienen siendo producidas por la raíz que hay en el corazón, por la espina que carga el corazón y que no sabe cómo lidiar con ella. Entonces, en el nombre poderoso de Jesús, hoy quiere que hablemos de este pan de vida y que esta palabra traiga a tu vida quebrantamiento y tú puedas reconocer delante de la presencia del Señor la necesidad que tú tienes de perdonarte, pero también de dar el perdón. Eso va a librar tu vida, la va a liberar. ¿Por qué? Mira. La palabra de Dios dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y muchas veces creemos que el corazón de David se alineaba a cómo era Dios. No, era la posición de David y cómo él honraba y tenía temor del Señor en su corazón. Ya que si te das cuenta, cuando vamos a la lectura de David y de la historia del rey Saúl, el rey Saúl fue elegido conforme al corazón de los hombres. Fueron los hombres que pidieron rey para que gobernaran sus vidas. Y conforme al corazón de los hombres, entonces Dios eligió la vida de Saúl. Y él fue llamado a ser ese rey constituido por Dios, pero su corazón se declinó hacia el pueblo, porque recuérdate que los mayores pecados de Saúl fue que él inclinaba a lo que quería el pueblo, no a las órdenes que Dios le daba en medio de alguna guerra o en medio de alguna instrucción. Y eso fue lo que lo llevó entonces a ser destituido de la gracia de Dios y a que el Espíritu Santo se le fuera quitado. David es elegido entonces conforme al corazón de Dios. Era un rey conforme al corazón de Dios. Quizá no se diseñaba al corazón de los hombres porque no tenía la estatura ni la apariencia que debía de tener un rey. No tenía las cualidades físicas, pero sí las cualidades espirituales, las cualidades internas que se necesitaban. Por eso David fue un hombre conforme al corazón del Padre, elegido por el Padre porque tenía un corazón de rey, un corazón de gobernador. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Es necesario que nosotros tengamos un corazón conforme al del Padre, que sea un corazón amoroso, compasivo, misericordioso. Cuando está gobernando lo contrario, cuando tú reconoces que hay áreas en tu vida que no son de acuerdo al diseño de lo que Dios quiere para nuestra vida, porque hay que caminar en su temor.
David supo caminar en el temor del Señor. Y eso no quiere decir que uno no vaya a cometer errores. Sí lo cometemos. ¿Cómo decir? La diferencia está en cómo nosotros entonces lidiamos con ese error o eso que se cometió. La diferencia entre cómo Saúl lidiaba con sus errores a cómo David lidiaba con sus errores. Él iba y se humillaba, reconocía delante del Señor y clamaba para que el Señor lo guiara según su voluntad. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Para tú poder entender por qué se te hace difícil perdonar, por qué se te hace tan difícil dar ese paso que tú tienes que dar de esas áreas de tu vida que tienes que cambiar. Tú tienes que entender que el problema está en ti misma, en ti mismo. Yo sé que es fuerte la palabra, pero ¿cuál es uno de los mandamientos que más tiene énfasis, más hizo énfasis nuestro Señor Jesús en él? Y si tú lees el Nuevo Testamento, la iglesia de los Hechos, de ahí para adelante, donde más los discípulos o los apóstoles ya hacen énfasis es en este mandamiento también, en el amor al prójimo, en el amor al hermano. Entonces, para amar al prójimo, a quién se tiene que amar primero? A uno mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la falta de perdón, la falta de que tú tienes en este momento o la debilidad que tú estás enfrentando no es a causa simplemente de lo que el otro te hizo, sino de cómo tú estás enfrentando la situación en este momento. Hacia ti misma, hacia ti mismo, si tú te estás dando el perdón, si tú te estás amando como debería amarte, si tú te estás valorando como debería valorarte, porque lo que tú te estés dando a ti misma, a ti mismo, entonces tú vas a dar hacia los demás. Tú vas a aprender a tener amor y compasión hacia los demás y entender que aquella persona que te hirió, aquella persona que te ofendió, aquella persona que te calumnió o eso que tú estás enfrentando, tú tienes que dar el paso de fe, no es tanto por la circunstancia de afuera, sino por la sanidad propia tuya de adentro. Y cómo tú vas a seguir avanzando en tu vida. Por eso es que tú te sientes muchas veces así, estancado, frustrado, humillado, desechado, rechazado, con una vida en tormento, porque no es cuestión de que los otros te han hecho, sino de cómo tú estás enfrentando eso que tú has vivido, eso que tú tienes ahí al frente. Entonces, esa ira, ese enojo, ese odio, esa raíz de amargura, esa falta de perdón, ese sentimiento de dolor que tú estás viviendo, no te va a soltar si tú no lo sueltas. ¿Qué sucede? Antes de David pedir, que es una palabra que muchos declaramos en el Salmo 51, versículo 10, este es el pan de vida que te regalo en este día. Que muchos decimos, Dios mío, crea en mí un corazón limpio y renueva en mí un espíritu recto. No me, no me despida de tu presencia ni quite de mí tu Santo Espíritu. Lo pedimos, pero no nos vamos más arriba. Lo que primero David le estuvo pidiendo al Señor antes de pedir el corazón nuevo. Primero él entregó sus debilidades, primero él entregó las áreas de su vida que necesitaban ser renovadas. ¿Y dónde está eso? Vamos a empezarlo a leer de Salmo 51, versículo del 10 al 13. Y dice así la palabra que debemos de reconocer cuál fue también nuestra falta, nuestro error, nuestro pecado. Debemos de ir humillados humildemente delante de la presencia del Señor, reconociendo nuestras debilidades, para entonces poder ver una oración efectiva y que traiga cambio en el momento que tú la hagas. Por eso hoy yo te invito a que si tú esta palabra está ministrando tu corazón y tú entiendes que no estás quizás obrando en la justicia de Dios, sino en tu propia justicia, es tiempo de perdonarte y de perdonar para que puedas recibir el perdón también del Padre Celestial. Dice así la palabra del Señor. Gracias, eterno Dios, por tu santa y eterna palabra que le honrando tu presencia, Dios amado. Que esta palabra sea en este momento una espada que corte, Señor, lo que tenga que cortar en cada corazón que tú vas a ministrar por medio de ella, santo y precioso Rey. Dice así en el 5, mírame, yo fui formado en maldad, mi madre me concibió en pecado.
mírame. Tú amas la verdad en lo íntimo. Escucha, honestidad. Tú amas la verdad en lo íntimo. Haz que en lo secreto comprenda yo tu sabiduría. Purifícame con hisopo y estaré limpio. Mira la primera palabra que le dice. Purifícame con hisopo y estaré limpio. Y le dice, mírame. Después que me mire, Señor, porque tú amas la verdad, estoy siendo honesto delante de tu presencia. Ahora purifícame, porque sí, reconozco que estoy fallando, reconozco que no estoy haciendo lo correcto, reconozco que en este momento mi pecado, mi debilidad. Y después dice, purifícame. Y después dice, lávame. Lávame y estaré más blanco que la nieve. Perdona mi pecado. Lávame por medio de la sangre de Cristo, donde hay toda acta de decreto que me eran contraria. Por medio del pecado fueron canceladas. En esta hora me arrepiento y me humillo delante de tu presencia. Y dice, lávame. Y después que ya mírame, purifícame, lávame. Entonces él le pide, lléname. Aleluya. Gracias, Dios amado. Dice, lléname de gozo y de alegría. Y revivirán estos huesos que ha abatido. No te fijes ya en mis pecados, más bien borra todas mis maldades. Entonces no es solamente pedirle, Señor, perdóname, Señor, renueve en mí un corazón. No, es ir delante de su presencia y ser humilde y reconocer cuáles son esas áreas que están gobernando nuestra vida y que le están llevando a vivir una vida estancada y fracasada, tanto espiritual como personalmente. Aleluya. Y después que David va delante de la presencia del Señor, ahí entonces que le pide, Dios mío, crea en mí un corazón limpio y renueva en mí un espíritu de rectitud. No me despida de tu presencia, ni quite de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué David le pide no quite de mí tu Santo Espíritu? Porque él sabía que Dios hizo eso con Saúl. Por su falla, por sus errores, por su desobediencia. Entonces él le decía, no lo quite de mí. No puedo vivir sin él. Yo sé lo que es tenerlo a él y no lo quite de mí porque no sé qué voy a hacer sin él. Entonces, cuando uno está en raíces de amargura, en ira, en contienda, en pleito, el Espíritu Santo de Dios en ti se contrita. Por eso se te hace tan difícil recibir el consuelo de Dios para tu vida, porque Él está ahí para consolar tu alma, para llenarla. ¿Qué es lo que David dice? Lléname de gozo y de alegría. Porque el que tiene al Espíritu Santo se mantiene en ese gozo, en esa alegría, aunque haya pruebas y tribulaciones. Hay confianza de que uno no está solo en medio de esa batalla. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Dónde yo te puedo leer eso rapidito? En Efesios. Efesios 4. Gracias, eterno Dios, por tu santa y bendita palabra. Efesios 4, versículo 30 en adelante. Gracias, eterno, por tu santa palabra. Dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Desechen, entonces es a ti que te toca quitarla, desecharla, renunciar a ella. Renunciar y buscar el rostro del Señor hasta que esa paz sea derramada en tu corazón y ese perdón también. Desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnia y todo tipo de maldad. En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a los otros, así como también Dios lo perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Te voy a regalar una clave de mi vida. Cuando el diablo quería poner en mi corazón cizaña de situaciones que pasaron en mi vida, yo declaro esta palabra.
Él es mi hermano, ella es mi hermana y yo la amo, porque ella y yo vamos a estar juntos en el cielo. También cuando pasa con cualquier familiar, con cualquier persona, con hermanos de las iglesias, debemos de hacerle entender a esta carne que no vamos a permitir que ninguna raíz ni ninguna cizaña se siembre en nuestro corazón. Y declarar la palabra, ella es mi hermana, ella es mi hermano, ella es esto en mi vida y yo la amo y yo la perdono y yo lo perdono y yo lo amo. Y sé que en el cielo vamos a estar juntos, porque yo digo es hipocresía. Que aquí estemos divididos y en el cielo queramos estar juntos. Imagínate tú si tú sigues guardando odio o rencor por alguien y que tú quieres ir al cielo y cuando tú estés en el cielo y te topes con esa persona, ¿qué tú te crees? Por eso Jesús sana aquí, por eso Jesús liberta aquí, por eso Jesús aquí es que Él hace su obra de justicia en nosotros, porque allá en el cielo no hay ese, ¿cómo decir la palabra? Aquí es que es el camino de la salvación, de la santificación y de la purificación. Por eso nuestro corazón debe de estar siempre limpio y perdonarnos y hacer lo correcto y caminar en la santidad. Porque aquí queremos hacer lo más perfecto y fulano no y aquel no. Pero ¿y qué va a pasar en el cielo? ¿Tenemos la misma cosa? No. Si no sabemos amar aquí, tampoco vamos a saber amar en el cielo. Si no sabemos perdonar aquí, tampoco vamos a saber perdonar en el cielo. Entonces, es muy necesario que tú entiendas esto. Por eso yo declaro la palabra y no permito que nada dañe mi corazón. Y uno pasa, yo sé, por momentos injustos, por uno mismo comete errores y faltas, pero esto hay que tenerlo claro. Usted va a estar con esa persona en el cielo. Si esa persona, usted tiene que luchar porque también se salve. Y termino, mi gente, dice. Devuélveme el gozo de tu salvación, dame un espíritu dispuesto a obedecerte. ¡Ay, aleluya! Dame un espíritu dispuesto a obedecerte. Así instruiré a los pecadores en tu camino, así los pecadores se olvidarán, se volverán a ti. Entonces, David decía, yo quiero ser ejemplo para los pecadores. Perdóname, libértame de este pecado. Restáurame, renuévame. Y así yo voy a ser un instrumento para instruir a los pecadores en tu camino. Y que los pecadores se vuelvan a ti. Entonces te siembro este pan de vida. Reflexiona en él. Y tienes que entender que lo que tú deseas sentir, esa llenura, porque te sientes vacío, esa paz, porque sientes intranquilidad, Dios tiene los recursos, pero de ti depende entonces accionar en esos recursos. Y tienes que entender que lo que tú quieres recibir del cielo, tienes tú primero que darlo también aquí en la tierra. Si tú quieres recibir perdón, tú tienes que perdonar. Si tú quieres recibir un cambio, tú tienes que entender que tú tienes que buscar el rostro del Padre para que su voluntad sea formada en ti. Y que Él siempre tendrá los recursos para dártelo, pero tú tienes que saberlo procurar. Y yo sé que te va a doler sacar la espina de tu corazón y llamar a esa persona o hacer las acciones que tú tengas que hacer, pero son necesarias, porque eso contribuye a tu propia sanidad y libertad. Y recuérdate que tú no puedes perder tu salvación, sino tú la tienes que cuidar con temor y con temblor. Así que este pan de vida que sea hoy esa guía instructiva y que tú entiendas. Señor, mírame, purifícame, lávame, llena y renueva en mí un corazón limpio y un espíritu recto, Dios amado. Y no quite tu presencia de mí. Y si la he contristado, perdóname. Que Dios te bendiga y que tenga un maravilloso día. Bendiciones.